Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos tras las noticias, regresamos. El mundo del misterio vuelve a las ondas de Radio Nacional. Los saludos para todos los que seguís conectados en esta sintonía, viajando por estos mundos que nos gustan, en Radio 1 y Radio 5. Hoy con un programa especial que estamos realizando desde las Islas Canarias, desde el TEA, desde la Biblioteca Municipal aquí en Santa Cruz, con un montón de amigos que han venido a vernos y un montón también de invitados que nos están contando algunos misterios de este lugar sagrado y mágico donde estamos. Saludos también para todos los que nos descargáis en el podcast, cientos de miles de descargas cada semana, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de Radio Nacional y de toda la radio. Y saludos desde España a todos los que nos sintonizáis en la radio online, en los diferentes países, 111 países de este planeta nuestro. Un abrazo desde España. En esta segunda hora nos esperan brujas, nos esperan monjas milagreras, pero todavía nos esperan algunos misterios de esas momias. Mila nos lo estaba contando. ¿No hay relación entonces entre las momias guanches y las momias egipcias? Yo creo que no. 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 Ni hay una relación entre el pueblo egipcio y el pueblo canario. Vamos a ver si nos Porque situamos aquí hay pirámides. cronológicamente. Me queda todavía una cosa preguntarte Sí. con las pirámides. O sea, dime. No, las pirámides. Bueno, si lo situamos cronológicamente, hablamos de una civilización en Egipto que nos ponemos al 3000 antes de Cristo. Ah. Y bueno, para los canarios, para la primera llegada de estas poblaciones africanas a Egipto, a Canarias, tenemos que ir mucho más adelante. Entonces ya en el tiempo estamos separados. Si pensamos en cómo momificaban en Egipto, hablamos de natrón, Sí. de unas determinadas Natrón es sales. una sustancia que se ponía. Exacto, unas sales especiales para deshidratar el cuerpo. Hablamos de vendas de lino, Sí. ¿no? Aquí no las tenemos. Aquí la desecación del cuerpo se produce de otra manera y la envoltura del cuerpo son con pieles de cabra. Entonces ya empezamos a tener una serie de diferencias. En Egipto encontramos momificación natural cuando esos cuerpos son enterrados en el desierto y el desierto los deseca de una forma natural. Aquí no tenemos ese desierto, por lo menos en Gran Canaria. Sí, en Gran Canaria y en Tenerife, las momias se han encontrado en cuevas. Por tanto, son espacios de enterramiento totalmente diferentes a Egipto. No nos encontramos esos productos. Si nosotros sabemos cómo se produce, cómo se lleva a cabo el tratamiento del cuerpo en Canarias, hablamos de pino, hablamos de brezo, hablamos de sangre de drago, de mocán y de sol. O sea, untar el cuerpo en grasas de animales, en manteca, untarlo con todo ese majado también y ponerlas al sol. Es un proceso totalmente diferente a Egipto. En Egipto el cuerpo se cubría de esas sales, se realizaba primero la evisceración del cuerpo, después se cubría de ese natrón, de esas sales, y una vez después se untaba, es verdad, una serie de resinas y de aceite, después se envolvía el lino y al ataúd. Son dos cosas completamente diferentes. Ya. Diferentes porque estamos también en dos espacios diferentes. Vale. Y dos culturas diferentes. Vale. ¿Y por qué aquí se momifican y no se momifica en Sevilla, en Asturias, en otras partes de España, en Francia? ¿Por qué exactamente aquí en Canarias, tan cercano a África, con alguna connotación, vete a saber, si misteriosa? Y otra pregunta que te hago antes de marcharnos: ¿por qué aquí hay pirámides o las pirámides de Güímar no son pirámides? No, no son pirámides. Pirámides en el sentido, vamos a ver, son... Vamos allá, aquí va a haber pelea, ¿eh? Aquí va a haber pelea. Cuando, déjame que... Si tengo que encontrar en una pirámide de Canarias, una pirámide de Sócer, una pirámide de Keops, Kefren, no, se refiere esa no. a eso, no. Pero en Güímar como un monumento arquitectónico funerario. Tendría que entenderlo, de enterramiento de indígenas canarios. Una estructura así piramidal hecha de piedra. Una estructura majano, mollera, paredón, como lo llamamos así. Yo de pequeña jugaba en una de ellos y a mí no me puede decir que aquello es una pirámide al estilo egipcio. ¿No son pirámides? No, si hablamos de como arquitectura, sí, son construcciones escalonadas, sí, bueno.
que van hacia arriba, pero bueno, en ese tema no es mi tema. Mi tema son las momias. Lo dejamos, vamos con las momias. Yo estoy segura que... ¿Por qué hay momias aquí y no las hay, yo que sé, en Sevilla? Pues no lo sé, porque lo que tendríamos que ver es si ese conocimiento, ¿no? Esa práctica funeraria ya viene con esta gente que puebla las islas. Si tal vez se practicó en la zona del norte de África, en la costa atlántica africana, y ya viene ese conocimiento, esa práctica con ellos aquí, o esta práctica surge aquí de una forma espontánea. El miedo a la muerte, ¿no? A la desaparición del cuerpo, es un sentimiento que lo tienen todas las culturas del mundo. Por tanto, no nos tiene que extrañar que las poblaciones aquí sintieran, ¿no? Esa necesidad, ¿no? De conservar el cuerpo, y de un grupo especial de la población. No todo el mundo se mirlaba. Es mejor hablar de mirlado que de mirlado, exactamente, de secación del cuerpo. Y no todos se secaban. O sea, no todos se mirlaban. Y esto nos lleva a hablar, por tanto, tal vez de un tema de estatus, de un grupo concreto de la población que es al que se trata el cuerpo para conservarlo. Probablemente también tenga que ver con un tema de adoración, ¿no? A los antepasados, de querer conservar a esos personajes importantes de la sociedad. Hay todavía que ahondar mucho en ello. ¿Hay gente que está estudiando todo eso aquí en las islas? Sí, por supuesto. Aquí en nuestras universidades y también en nuestras instituciones científicas, como el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria o el Museo de la Naturaleza y el Hombre, ahora están realizando estudios científicos, ¿no? Con las nuevas tecnologías que tenemos ahora, que no existían hace 40 años o 30 años, y están arrojando muchísima luz y están complementando la información que nos dan las fuentes literarias. Ya. ¿Dónde se pueden ver las momias aquí en las islas? ¿En qué museo están? En el Museo de la Naturaleza y el Hombre. ¿Aquí en Santa Cruz? Sí, en Santa Cruz. ¿Solo en Santa Cruz? Sí, solo en Santa Cruz. ¿No las hay en el resto de las islas? No, y después no, porque esta práctica se ha documentado para Tenerife y para Gran Canaria, y en las otras islas, en La Palma, se han encontrado restos humanos, no restos esqueletizados, pero con piel, pero no sabemos todavía si es momificación natural o es artificial. Porque las cuevas, el ambiente de las cuevas puede también conservar un cuerpo de forma natural, ¿no? Entonces todavía no se sabe si esa práctica la hicieron también la gente de La Palma. Con esta música egipcia te despido y te emplazo, habrá que hablar de pirámides otro día. Vale. Te doy la enhorabuena por el éxito que has tenido, que alguien de La Palma haya salido y sea la directora de una excavación allí en Egipto. Ojalá te pueda ver allí. Forma de contacto, o si quieres pedir sponsor, aprovecha. ¿Necesitas sponsor o dar las gracias a alguien que te esté ayudando? Sí, quiero dar gracias a las instituciones canarias que me han apoyado desde el principio, el Gobierno Canaria, el Cabildo de Tenerife, el Cabildo de La Palma, mi pueblo, Los Llanos de Aidanes, del Ayuntamiento, y bueno, y a todas las personas que me siguen por Facebook, y a todos esos jóvenes que están estudiando historia, arqueología, o que les gustaría estudiar egiptología, que bueno, que creen que si yo he llegado, ellos también pueden llegar. Pues sí, pues ellos también pueden llegar. Bien, forma de contacto, ¿dónde se te puede localizar? Bueno, se me puede localizar en mi Project, una búsqueda en Internet. Tenemos una página donde se cuenta cómo va la excavación, ¿no? Y después a través de ediciones Adegito, donde nosotros publicamos varios trabajos de investigación. Ha sido un placer primero conocerte y después que hayas estado en el programa. Milagros Álvarez Sosa, os pido un aplauso para ella. Te veo en Egipto y te veo en La Palma. Seguro, Gracias. seguro. Gracias. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. Radio Nacional. The day is dawning. Programa especial del Espacio en Blanco desde las Islas Canarias, desde Santa Cruz de Tenerife, aquí en esta biblioteca municipal increíble en el TEA. Y estamos aquí porque han venido a contar cuentos. Laura Escuela es nuestra siguiente invitada, que nos va a contar un cuentecito antes de que llegue de nuevo el mundo del misterio, con brujas y con monjas hacedoras de milagros. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Laura Escuela, ¿te llamas? Sí, Laura Escuela. Vaya nombre.
Sí, El apellido sobre todo. sí, de los gomeros, de Agulo. Vale, estamos en tus manos, cuéntanos el cuento que quieras. Muy bien, nos vamos a ir un poco fuera de Canarias, vamos a subir Atlántico arriba hasta llegar al oeste de Escocia, que estuve viviendo allá el año pasado y me he traído esta historia para contarles. Hace no mucho tiempo, en el oeste de Escocia, en un pequeño pueblo, en la linde del bosque, vivía una familia, en una pequeña cabaña. Eran tremendamente pobres. Allí hacía tiempo que la tierra no era fértil y estaban demasiado lejos del mar como para que la pesca les ayudara. Así que el hombre de la casa hacía mucho tiempo que no encontraba trabajo. Había trabajado de todo, pero cada vez le era más complicado traer algo de comer a la mesa. Él vivía en aquella pequeña cabaña con su mujer, su madre y su padre. Su padre estaba demasiado mayor como para poder ayudarle. Su madre había ido poco a poco perdiendo la vista hasta ser completamente ciega. Y su mujer a la que adoraba, llevaba muchísimo tiempo intentando tener un bebé, intentándolo con él, por supuesto, y no había manera de que aquel sueño se cumpliera. Un día en el que estaban cada vez más preocupados porque no había nada que comer, nuestro hombre salió al bosque con una flecha y un arco, dispuesto a cazar cualquier cosa, lo que fuera, para poder traerlo a la mesa y comer ese día. Y ahí estaba, caminando por el bosque, cuando de repente notó que algo se movía entre los árboles, una figura extraña, así que preparó el arco, dispuso la flecha y cuando iba a disparar, percibió que de entre los árboles salía una figura, la figura de un ciervo blanco. Era la criatura más hermosa que este hombre había visto en su vida. Y claro, a punto estaba de disparar la flecha cuando dudó entre el hambre que sentían en su casa y matar a aquel bellísimo animal. Así que se quedó con la flecha tensa, a punto de tirarla, admirando la belleza de aquel ciervo, cuando escuchó que el ciervo habló. Hombre, si me perdonas la vida, estoy dispuesto a concederte un deseo. El hombre no se podía creer lo que estaba pasando, así que se acercó lentamente al ciervo para asegurarse de que realmente estaba hablándole. Y así era. El ciervo repitió: un deseo. Si me salvas la vida, estoy dispuesto a concederte un deseo. Piénsalo bien. Y mañana, a menos que me mates, te esperaré aquí, en este mismo sitio, a esta misma hora, esperando a que me digas tu deseo para cumplirlo. Y el hombre, por supuesto, pues decidió no matarlo. Decidió marcharse a casa dudando de si aquello había sido realidad o una ensoñación. Pero decidió que había sido realidad, así que cuando llegó a su casa, pues claro, no sabía qué pedir, así que le consultó a su padre. Y su padre le dijo: oro, hijo, oro, por supuesto, debes pedir oro. Oro, con oro podremos conseguir muchísima comida, no tendremos nunca más que tener problemas económicos. Así que bueno, se quedó con esa respuesta, pero luego fue a preguntar a su madre: ay, hijo mío, a mí me gustaría tanto recuperar la vista. Si yo pudiera ver de nuevo, podría ayudarte. Necesito ver de nuevo. Y preguntó también a su mujer: cariño, tú sabes todo lo que hemos deseado tener un hijo. Es lo que más hemos ansiado en la vida. Pide por un hijo, eso nos va a traer muchísima felicidad y ya veremos cómo salimos del paso económicamente, pero por favor, pide eso. El hombre no sabía qué hacer. Él ni siquiera se le había ocurrido un deseo que pedir para sí mismo, solo pensaba en estos 3 deseos de su madre, de su padre, de su mujer. Así que, dándole vueltas a la cabeza, no durmió aquella noche. Pero cuando amaneció, una luz blanca, como el color de la piel del ciervo al que había visto, se le vino a la mente. Y así fue directo al bosque y a la misma hora, sin arco y sin flecha, allí, entre los árboles, se encontró con la hermosa criatura que le estaba esperando y que le habló: hombre,
¿Has decidido ya tu deseo? Te lo debo por salvarme la vida. Y el hombre le dijo: deseo que mi madre pueda ver a mi mujer teniendo un hijo en una cama de oro. Laura Escuela, de la Asociación Canaria de Narración Oral Tagoral, muchas gracias. Programa especial del Espacio en Blanco. Hay una introducción y hay otro invitado que llega. Lo ponemos enseguida. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Saludar a nuestro embajador esta noche del programa, José Gregorio González. Os pido un aplauso para él, periodista también, compañero de El Mundo del Misterio. Llevas un montón de años también, desde 1991. Colaboras en el periódico El Día con una sección que se llama Crónicas de San Borondo, ¿no? Ese es el programa de radio. Ese es el programa de radio. Sí. Y la sección Claves del camino. ¿Cuánto tiempo, compañero? Sí, ya ha pasado algo de tiempo, ¿no? Pero bueno, seguimos igual, ¿no? Seguimos igual. Sí, con menos pelo, pero igual. En mi caso. Ah, vale. En mi caso. Habla por ti, ¿vale? ¿Por qué Canarias sigue siendo tan mágica? Ya no hay ese mogollón que había hace unos cuantos años, pero la gente sigue siendo novelera. Sí. Aquí enseguida, que hemos hablado con algunos compañeros que no quieren contarlo de aquí, de la biblioteca, enseguida empezaron a contar: pues me pasó esto, estando en mi casa se encendían, se apagaban las luces. ¿Qué pasa en Canarias para que sea tan especial? Pasan muchísimas cuestiones. Quizás para entender la naturaleza mágica, la identidad mágica de Canarias, tenemos que echar mano de todo ese pasado que arrastramos, ¿no? Ese currículum misterioso que nos sitúa en un lugar bastante privilegiado dentro de la mitología clásica, con mitos como el de las Hespérides, la Atlántida, que nos sitúa también en la esfera de itinerarios literarios que entroncan con la tradición celta, como el de San Borondón, la mágica isla que aparece y desaparece, y así un largo etcétera, hasta que entramos en el territorio de los antiguos canarios, que son absolutamente fascinantes. Es cierto que se está redimensionando el misterio, que ya no hay esos mogollones, esas grandes historias masivas, y que estamos en un periodo más civilino, si me permites la expresión, más discreto, más del cuerpo a cuerpo, pero se está, como te digo, reubicando mucho el mundo del misterio en Canarias, y están apareciendo historias que nosotros jamás nos habíamos podido imaginar que tendrían presencia en Canarias: batallas espectrales, casuística relacionada con los tibicenas o las tibicenas reciente, casuística reciente, es decir, manifestaciones del fenómeno a las que no les habíamos prestado atención o a cuyos nichos de información no habíamos sabido llegar nosotros. Bueno, pues están apareciendo este tipo de diversificación del misterio en Canarias, que lo que hace es enriquecer aún más a nuestro archipiélago y dar argumentos, dar motivos a gente como la que organiza esto para la creación literaria y para rescatar y poder transmitir también desde la esfera literaria este tipo de cuestiones. Y para que cuando hacemos un programa haya esa reunión de gente guapa que viene a vernos, ¿verdad? Además, en un lugar que creo que es idóneo. Qué bonito lugar, ¿eh? Entre libros, con una arquitectura fascinante y bueno, con una gente que evidentemente está aquí porque vibra en la misma sintonía que Espacio en Blanco. Vale, quiero que me aclares unos cuantos misterios. Ahí va una introducción para el primero. En Canarias, el fenómeno de la brujería ha estado fuertemente arraigado en casi todas las comunidades. Para muchos, la creencia en las brujas canarias tiene mucho que ver con el proceso de colonización de la Iglesia Católica, que se aplica con celo a erradicar las creencias nativas, muchas de ellas practicadas por las maguadas, las mujeres sagradas. Las autoridades eclesiásticas intentaron demonizar a todas estas mujeres,
confiriendo a las sacerdotisas nativas la categoría de brujas y hechiceras. La bruja representa el mal encarnado por las mujeres en sus máximas expresiones, pero que a su vez cumplen una función moralizadora dentro de la sociedad. La bruja puede ser benévola o maliciosa, según la integridad moral de quien tenga la desgracia de encontrársela en los caminos. Las hechiceras, por el contrario, cumplían una labor social en lo relativo a desentrañar el futuro por artes adivinatorias, hechizos para conseguir los amores y curación por medio de plantas medicinales. Con el paso del tiempo, la influencia de las historias de vampiros del este de Europa llevó a que el mito de las brujas canarias incorporara el aspecto del chupado de sangre. Se convirtieron entonces en brujas vampiro, que succionaban la sangre de los recién nacidos mientras dormitaban en sus cunas. Las brujas y su mundo. Tratemos de conocer algo más del tema. A ver si lo he entendido. Estaban las mujeres estas fuertes de la isla, arimaguadas. Llega a la iglesia, a los poderes de allí de la península, y de repente esas mujeres fuertes se convierten en brujas, y en malas, y en hechiceras. Hombre, ¿Es así? Imagino que en los primeros años sí que debió ser así, ¿no? Las primeras brujas, evidentemente, las primeras hechiceras, aquellas primeras mujeres demonizadas, estigmatizadas, seguramente debieron ser las mujeres sagradas del mundo de los antiguos canarios. Eso es indiscutible, pero ese rol se perpetuó después en las mujeres que practicaban la medicina popular, que practicaban sortilegios, pues un amarre amoroso, que buscaban la salud o que, por el contrario, buscaban dañar. Es decir, hay una amalgama de prácticas que tienen que entremezclan la superstición, la religión, lo práctico, lo cotidiano también para favorecer una cosecha o curar a un animal. Es decir, todo este tipo de elementos donde se utilizan las fuerzas de la naturaleza terminan siendo encuadradas, encasilladas en el marco de la hechicería y de la brujería, ¿no? Hechicería cuando no había una connotación demoníaca, y brujería cuando ya había un pacto, o se presuponía que había un pacto con el demonio y una renuncia explícita al bautismo y a la propia iglesia, ¿no? Vale, también a ver si me lo explicas. Muchas de las mujeres fueron llamadas brujas o fueron tachadas de brujas porque les tenían miedo los hombres. Cuando una mujer tenía poder, era libre, se acostaba con quien quería en aquel tiempo, encima sabía de plantitas que podían ayudarte o desayudarte. Claro. Ya es mala, ¿no? Hay que quitarle el poder que tiene. Claro, la cuestión, evidentemente hay una represión, ¿no? Hay un efecto, un fenómeno de represión, de estigmatizar a la mujer sabia, a la mujer que sabe, a la mujer que resuelve. Eso es bastante evidente cuando hablamos de, no solo aquí en Canarias, sino en cualquier otra parte, cuando hablamos de hechiceras y de brujería. Es decir, brujas que hayan pactado con el diablo, que bailasen en torno a él, que fuesen capaces de volar, que chupasen la sangre de niños, etcétera, etcétera. Eso seguramente solo pertenecía al ámbito de las creencias de la Inquisición, y eran acusaciones que después se convirtieron en una herramienta al alcance de la mano de cualquier persona que te pudiese tener envidia, que quisiese perjudicarte, y por lo tanto te acusaba de ese tipo de cuestiones. Lo que, digamos que el nicho de mujeres potencialmente tachables de brujas o de hechiceras eran el de las mujeres que manejaban la magia, las mujeres en algunos casos sagradas, en otros casos quizás de una forma mucho más pragmática, una magia más de andar por casa, pero en el fondo no había brujería ni pactos demoníacos tal cual los entendemos y tal cual la Iglesia se encargó principalmente, ¿no?, de difundir y de publicitar. Había una religión seguramente vinculada con la naturaleza, con el culto al agua, con el culto a los astros, es decir, un conocimiento de ese tipo de ciclos, de interacciones entre lo terrestre, entre lo cósmico, incluso lo subterráneo, ¿no?, todo ese tipo de energía, y eso era lo que se manejaba, como se manejaba en otras partes del mundo, ¿no? Yeah. Y como ocurrió en otras partes del mundo, pues aquí también se empezaron a utilizar las etiquetas de brujería y de hechicería
para este tipo de cuestiones que había que erradicar a toda costa para imponer la devoción, la nueva religión, acudir a la iglesia y sustituir ese tipo de amuletos pues por medallitas de la Virgen y este tipo de cosas, ¿no? Espacio en Blanco, programa especial desde Santa Cruz de Tenerife esta noche. Mi padre y yo solíamos ir a pescar en los amaneceres de primavera. Octava edición del concurso de relatos escritos por personas mayores. Me desperté envuelta en sudor en medio de la noche. ¿Tienes 60 o más de 60 años y te gusta escribir? Fue más tarde. Un año más, Mucho más tarde. Fundación Bancaria La Caixa y el programa Juntos Paso a Paso de Radio Nacional de España convocan el concurso de relatos para personas mayores. Debí de quedarme dormida. Consulta las bases en rtve.es y envíanos tus relatos hasta el 11 de mayo. Beso en las dos mejillas. Convertiremos la obra ganadora en relato sonoro y será emitida en Radio Nacional de España. Tal vez no pude verle. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Con José Gregorio González en esta parte del programa. Lugares donde haya habido brujas aquí en Canarias. Bueno, lugares donde no ha habido, quizás sería más apropiado porque brujas han habido y se han registrado testimonios y hoy en día perdura la tradición a través del cuento de brujas prácticamente en todo el archipiélago. Yo no conozco ningún lugar que no tenga un enclave, por ejemplo, conocido como Bailadero de las Brujas, Barranco de las Brujas, o que se cuenten ese tipo de relatos tan propios de nuestro archipiélago, como el de las brujas que te aparecen en los cruces de camino, que salen a tu encuentro bajo la forma de animales, por ejemplo, que es una de las características. Bueno, es que la brujería en Canarias tiene varias características muy peculiares. Tiene al menos tres muy singulares. Una, las brujas vampiras, es decir, ese fenómeno muy concreto. Yo quería preguntarte sobre ello, y sí, localizado de una forma especial en la isla de La Gomera. ¿En la isla de La Gomera? Sí, por otro lado está la característica de la transformación en animales, es decir, las brujas canarias tienen una tendencia permanente a transformarse en un burro, en un perro, en un gato, incluso en pollitos, ¿sí?, y salir al encuentro. A veces también como buenas mozas, exuberantes también sucede, pero ahí salen tal cual son, no transformadas, ¿no? Y hay una tercera opción que es el aparecerse, es decir, la bruja canaria no se oculta, sino que le gusta aparecerse. Y nosotros personalmente, el equipo de Crónicas, hemos llegado a una cuarta característica que no es muy habitual en la brujería de otras partes del mundo, y es que la bruja canaria le gusta volar y volar largas distancias en escoba o sin escoba. Las brujas canarias se aparecían en Cuba, en Venezuela, es decir, la bruja de aquí se iba allá. ¿De qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando de la época en la que las poblaciones de aquí de Canarias, la gente tenía que salir en busca de un futuro mejor y Cuando se la iban a esos inmigración países. se iba. Exactamente, entonces... 1950, No, 40 y antes, tantas. incluso finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, las brujas canarias viajan, además en un tiempo récord, en cuestión de horas, de la noche al día prácticamente, al nuevo continente a espiar a sus maridos, a chequear cómo está la cosa por allí, a ver si realmente están trabajando en los oficios a los que fueron o están trabajando en otras cosas, ¿no? Y curiosamente, estas brujas tenían la costumbre, cuando hacían el viaje, aprovechaban bien el esfuerzo de viajar tantos kilómetros y solían acostarse con sus maridos, bajo la apariencia incluso ¿Ah, sí? de otras mujeres, es decir, adoptaban la forma de otras mujeres y tenían relaciones con sus maridos. ¿Y luego no les llamaban la bruja? Lo que explicaba que, por ejemplo, si tú dejabas a tu esposa en Canarias y estabas 12 meses fuera, cuando llegabas, pues tu esposa estaba embarazada de 5 meses. No era una infidelidad, es que habían viajado hasta Cuba y habían tenido... Entonces, eran muy inteligentes además las brujas canarias. Ya entiendo. Antes de hablar de monjas milagreras, que son todos los capítulos que quiero que me cuentes, brujas chupadoras. Sí, de sangre y de niños. De sangre. ¿No? Sí. Es importante hacer esa... Estás un poco... No es importante hacer esa precisión. Mira, esto es un fenómeno muy peculiar, con una incidencia increíble en la isla de La Gomera. No sé exactamente, no sabemos los motivos. Esto ha sido muy bien investigado por historiadores como Francisco Fajardo Espínola, por ejemplo, que ha hecho una tesis hasta el momento inmejorable sobre los documentos, manejando la información de la Inquisición, ¿no? Lo que está en las testificaciones, en más de 1.300 causas de brujería y de hechicería, y se encontró pues ese fenómeno del vampirismo infantil solo con niños recién nacidos,
solo con niños que no habían sido bautizados. Esto es importante. ¿Habían sido bautizados? Sí, el bautismo es un antídoto frente a las brujas a partir del día siguiente del bautismo. Esto también es muy curioso, esta precisión, porque en la noche del bautismo el niño es especialmente vulnerable, el niño o la niña, por los santos óleos. Es decir, las brujas canarias, las brujas vampiras sienten una predilección por los aceites, por los aromas, y es casi como un reclamo y acuden a los hogares donde están estos críos recién bautizados y corren el riesgo de ser sus víctimas, ¿no? ¿Cómo aparecía esto? Es decir, eran marcas de vampiro al uso. Hay algunos casos de marcas en el cuello, pero generalmente las marcas eran en los muslos o en la espalda. ¿Marcas de dientes que succionaban? No, marcas de chupones. No sé si alguna vez te han dado un chupón o lo has visto. ¿Alguno? Yo soy el... Bueno, pues marcas de ese tipo, y en algunos casos también como pequeñas heridas, pero no era lo habitual, no es el estereotipo del vampirismo habitual de una marca de 2 colmillos. Entonces los críos dormían, es decir, los padres, ante el temor, era tan fuerte el temor, que los críos dormían en las camas con los padres, que durante esos días especialmente críticos alternaban las guardias. Es decir, uno se quedaba despierto y otro descansaba para controlar bien, y se colocaban determinadas plantas o herramientas, por ejemplo unas tijeras abiertas como elementos protectores, exacto, disuadían a las brujas cuando se acercaban. Hay casos registrados, es decir, realmente se producía algo, se producían muertes que se atribuían a la acción de las brujas. Evidentemente podemos descartar que fuesen brujas tal cual lo entendemos, pero desde luego había algún tipo de síndrome, había algún tipo de patología, había algún tipo de agente que dejaba una serie de efectos en los niños que morían, efectivamente. Se ha especulado que se podían morir por aplastamiento de los propios padres mientras dormían. Es algo que en principio no se parece sostener demasiado, pero bueno, el hecho es que había una sintomatología que llevó a pensar que existía un tipo de bruja concreta que actuaba de esa forma, y eso está recogido documentalmente. Brujas, hay otro capítulo más que queremos contaros con nuestro invitado actual que tenemos aquí en la mesa, José Gregorio González. Escuchad. Cambiamos de tema y de las brujas nos vamos a buscar monjas milagreras. El caso de Sor María de Jesús, una monja nacida en el Sauzal, es uno de ellos. Nos da más datos Daniel Ravelo. La beata nació en el Sauzal en 1643, después de algunas anécdotas que existen de ella, que se le aparecía el niño Jesús cuando entraba en la iglesia y se levantaba muy temprano, y la familia la encontraba en la iglesia. Después de eso vino su necesidad de entrar en el convento, y en este convento desarrolló, después de un largo tiempo, su necesidad dedicada a la cristiandad y al tema de la casa recogida con Dios. Estuvo aquí bastantes años y murió a los 87 años, y después de su muerte su cuerpo está incorrupto. Dice la tradición que continuó con sus labios muy rojos durante mucho tiempo y un olor a jazmín. Conocida como la Siervita, es todo un fenómeno milagrero en Canarias. Conozcamos algo más de su historia. ¿Quién es esta siervita, esta monjita? Bueno, desde luego es el candidato más firme que tenemos actualmente en Canarias a llegar a los altares, ¿no? Tiene un proceso de beatificación abierto, nació en el Sauzal y vivió buena parte de su vida en La Laguna, ¿no? En un convento donde hoy perdura a través de esa incorruptibilidad corporal bastante espectacular, muy por encima. Ya sabes que en Canarias nos tenemos que distinguir, bueno, claro. Pues esa incorruptibilidad está muy por encima de la media en cuanto a aspecto, sí, frente a otros cuerpos
que son etiquetados como tales en otras partes. ¿Se puede ver fácilmente? No se puede ver fácilmente por una sencilla razón, que solo la muestran sus custodias, sus hermanas de congregación solo la muestran cada 15 de febrero, coincidiendo con la fecha en la que falleció, y una semana después hacen otra apertura para que la gente a cierta distancia y tras unos barrotes de madera y ciertas protecciones pues no tenga un contacto directo, pero la puedes ver, sí la puedes ver, y hoy en día gracias a la tecnología, con teléfonos y con cámaras, con objetivos, puedes ver bastante detalle y ver el estado de conservación. Creo que hay mucha devoción, hay gente que viene de todas las islas Sí, una enorme devoción. En vida fue considerada ya santa, es decir, fue una mujer que además se convirtió, al igual que otras monjas casi contemporáneas, como Catalina de San Mateo en Santa María de Guía, Petronila de San Esteban, me apunté los nombres, pero casi todas son de la fecha, o Sor María Justa de Jesús, que este es un caso bastante alucinante en la Orotava, pues todas ellas se convierten en consejeras de gente poderosa, de gente que tenía que tomar decisiones de todo tipo y que le consulta, busca orientación y aprobación también, digamos, divina, porque se les considera que están en contacto con lo celestial. Y en el caso de ella, pues escuchamos ya algo, ¿no?, al respecto de sus habilidades, la precognición, por ejemplo, hay algún episodio de telequinesis, de bilocación, éxtasis constante, lectura de almas también, ¿sí? Es un elenco de manifestaciones asociadas casi siempre a este tipo de perfiles, con grandes disciplinas físicas, muy característico también, grandes castigos, dormir sobre clavos o que una gran roca le sirva de almohada o que se fustigue con disciplinas prácticamente a diario, ¿no? Ya. ¿Y curaba esta monja? No, esta en concreto no, pero tenemos el caso de Sor Justa de Jesús en la Orotava, que esta sí curaba, y además curaba con saliva, casi como si fuese un procedimiento chamánico, una cosa bastante peculiar, y tenía la cualidad también de absorber, tú lo has visto seguramente en muchos de tus viajes, pero en el ámbito de los brujos y de los chamanes, absorber la enfermedad de aquellos que acudían a ella. De hecho, se prestaba, podía, no digo contratar sus servicios, pero sí pedir sus servicios para que pasara por ti las penas del purgatorio. ¿Sí? O sea, ¿sí? Y entonces ella entraba y estaba durante varios días sufriendo los padecimientos del purgatorio, manifestándose además corporalmente, según recogen sus confesores y los que realizaron su biografía, o sea, mostrando el efecto de llagas en el cuerpo, etcétera, cosas que en teoría estaban sucediendo en el purgatorio y que ella estaba viviendo en lugar de otra persona, ¿no? ¿De qué fecha estamos hablando con esto? Pues en el caso de Sor Justa, en el año 1667, Sor María de Jesús 1643, nos estamos moviendo en el siglo XVII con Catalina de San Mateo, con Petronila de San Esteban, que es otra portento de Gran Canaria que se estuvo 2 años peleando con un demonio, 2 años ella sola. ¿Sí? Sí, y bueno, hay un poco de todo, hay cosas pintorescas y cosas que en su momento fueron consideradas signos de santidad. A punto de despedirte, hay una monja, Sor Juana de San Bernardo. Cuéntame un poco. Este es el caso que seguramente más te puede interesar, y de ahí el problema de bruja y monja, sí, porque es un caso de los pocos que tenemos en Canarias, o el único tan documentado, de un pacto con el demonio. Un pacto que duró... ¿Documentado? Sí, documentado, porque está recogido, confesó ante la Inquisición. Un pacto que duró 29 años. Yo he conocido... 29 años. Sí, cuesta encontrar contratos que duren tanto, ¿no? Bueno, 29 años de pacto, lo firmó a los 13 años con Lucifer y Asmodeo. Ella se llamaba Sor Juana de San Bernardo Matos, y bueno, la lujuria era el gran pecado que ella confesó, porque ante el tribunal afirmó haber estado con una cantidad enorme, incontable, de hombres, curas, obispos, bueno, algún obispo, no muchos, porque no había muchos, no hubo tiempo, ¿no? Animales, el propio demonio. Poseía además un anillo mágico que se lo regaló Lucifer, que le permitía hacerse invisible, que le permitía traer y sacar a los hombres del convento sin que nadie se diese cuenta. Es decir, un caso muy, muy, muy pintoresco, documentado, muy largo, con toda la descripción detalladísima de lo que ella creía estar viviendo. Ella estaba absolutamente convencida, entró obligada al convento y desde los 13 años pues ya firmó ese pacto. Es un caso muy curioso. Al final
La Inquisición es tremendamente benevolente con ella. Supongo que entienden que hay un trastorno, que todo lo que estaba contando era imposible, y al final, bueno, pues un poco tienen mano izquierda con ella y vamos, pide perdón y estas cosas y renuncia a ese pacto y todo se arregla, ¿no? Algunos casos de monjas y de brujas de Canarias. José Gregorio, mira que me engancho yo con tu nombre. Sí. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Forma de contacto? Bueno, lo más rápido es Crónicas de San Borondón. Tecleando eso, aparecemos por ahí en este mundo Crónicas moderno, cibernético de las redes. Tenemos que montar alguna historia aquí en Canarias como la que hicimos hace años, ¿eh? Tan gorda como aquella va Bueno, a ser no complicado creo porque que el mundo sea. ha cambiado, pero podemos intentar... Porque han dicho que vuelven. Eso dicen. Veremos. Gracias. Un abrazo. Un placer que haya Cuídate. estado con nosotros. Gracias. Un aplauso os pido para él. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Estas músicas que ponemos sirven un poco de transición y sobre todo para abrir el mundo de los cuentos. Llega Diego González, también de la Asociación Canaria de Narración Oral, Tagoral. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Tú también eres de los que no quieres que se pierda la palabra, ¿verdad? Le hacemos este paréntesis antes de irnos al Barranco de Badajoz. ¿Has estado alguna vez? He estado en el Barranco, sí. Qué miedo da ese sitio. La verdad es que sí, he estado de noche allí acampando y todo. Sí. Hace tiempo, cuando se podía. Bueno, ¿qué cuento nos vas a contar, Diego? Pues mira, casualmente les voy a contar una historia que tiene que ver con los barrancos. Y es una historia de esas que llegan a nosotros por el boca a boca. Ese tipo de historias de sucedidos que están en todas partes. Esta historia me la contaba mucho un amigo. Él se llama Carlos Sánchez. Pero esta historia la vivió su abuelo. Y en cierta ocasión tuve la oportunidad de escuchar la viva voz de él. Y lo cierto es que recuerdo como si fuera ayer, porque cuando la contó se le pusieron los pelos de punta. ¿Sí? Y fue en ese momento que yo supe que la historia era verdad. Espera, ponemos un poquito de música. ¿Qué está ahí? Vale. En aquella época, la gente trabajaba en los barrancos, en eso que llamaban la explotación vertical y múltiple. Empezaban desde abajo, desde la costa, y se iban hasta arriba. Y los barrancos servían porque, claro, toda la tierra se iba acumulando allí y se sembraba muy bien y prácticamente no hacía falta hacer gran cosa. La tierra era fértil y rica. Todavía hoy en día se utilizan. He escuchado versiones de esta misma historia en Anaga, en el sur, pero esta historia me dijeron que pasó en las Mercedes, me lo contó esta persona. Él estaba allí trabajando el campo y llegado a un punto, cerca de la noche, sintió en su piel ese cambio de la presión que solo sienten las personas que viven del campo. Él sabía perfectamente que iba a llover y que iba a llover bastante fuerte. Así que empezó a prepararse para recogerlo todo. Comenzó a recoger a sabiendas de que cuando caía la lluvia fuerte se lo llevaba todo, absolutamente. Así que solo tendría para comer lo que pudiera rescatar. Cuando llevaba ya cerca de media hora, fue cuando sucedió. Escuchó un grito vagamente humano que rasgó la noche, rompió la calma. Era agudo y profundo. Él se giró y no vio absolutamente nada, pero sabía de mucha gente que había enloquecido allí, que se habían vuelto completamente locos al mirarla. Por lo visto había una mujer que se aparecía, la gritona la llamaban, y él supo que venía. Así que empezó a correr, dejándolo absolutamente todo, herramientas y alimento. Y corrió barranco abajo, olvidándose incluso del sendero.
después de unos 100 o 150 pasos. Pensó que igual había sido el viento, quizá algún animal, o no sabía. Pero escuchó un segundo grito, esta vez más claro, más cercano. Y cuando se giró, porque todos sentimos esa curiosidad, ¿no?, de mirar lo que se acerca, pudo verla en la distancia. Era una mujer ni demasiado joven, ni demasiado vieja, ni demasiado alta, ni demasiado baja, vestida con harapos, que quizá en algún momento fueron blancos, totalmente desgreñada, que venía corriendo hacia él, descalza. Él se giró y siguió corriendo, pero en ese momento, como no veía, porque no estaba pensando en el suelo, se tropezó y cayó. Al caer se golpeó con una piedra y perdió los tiempos un momento. Y de pronto sintió que una mano le agarraba del hombro y le giraba. Pensó que la vida se le agotaba allí, que ese era su último día. Y en ese momento vio la cara de una mujer desfigurada completamente por la locura, pálida, ojerosa, que al mirarle directamente a los ojos solo dijo una cosa: tú no eres él. Y se fue. Y él se quedó allí completamente sorprendido, preguntándose si aquella mujer era real o una aparición. Y aún a día de hoy se acuerda de ella y de toda la gente que se perdió en el barranco cuando ella gritaba. Diego González, gracias. Pido un aplauso para él. Gracias. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Hola, soy Marilyn Rossner. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco. Sigue el Espacio en Blanco especial desde las Islas Canarias. Hay un último destino que queremos llevaros tras esa introducción y os presentamos al invitado, un lugar que últimamente no es muy recomendable. Escuchad. Volvemos una vez más a uno de los lugares más misteriosos de la isla de Tenerife. Desde muy antiguo, se cuenta que en él se han dado presencias misteriosas, enigmáticas desapariciones y sonidos extraños del más allá. Nos referimos al Barranco de Badajoz. El Barranco de Badajoz está situado en el municipio de Güímar, en la isla de Tenerife, dentro del paisaje natural protegido de 7 lomas, con una cota máxima de altura de 2.259 metros, partiendo desde Izaña. Es un cañón canario, el más espectacular de la isla. Está formado por paredes verticales de cientos de metros de altura, separadas por pocos metros en el fondo del lecho del barranco. A medida que nos adentramos en él, las paredes se van acercando hasta llegar a tocarse, sellando el fondo del cañón. Siguiendo el cauce del barranco, a derecha e izquierda, nos encontramos con muchas galerías y cuartos abandonados que sirvieron a los mineros en el proceso de la construcción y extracción del agua de las distintas galerías. Esta es su descripción física, pero hay más: la otra cara del barranco. La de las apariciones, desapariciones y demás fenómenos extraños. Conozcamos algo más de todo ello. Y para ello tenemos un nuevo invitado a toda prisa.
Chema Martín, buenas noches, Chema. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pues encantado de estar aquí, de teneros a todos vosotros aquí, agradeciendo a Fabio que haya hecho posible que estéis aquí. Estamos encantadísimos, porque yo creo que es la primera vez que haces un programa desde la isla de Tenerife, que yo recuerde por lo menos. Por lo tanto, todos los seguidores del Misterio y en concreto de Espacio en Blanco, pues bueno, imagínate cómo estamos. Este es una prueba de ello. Y el EGM, viendo lo que está aquí, me da que no tiene mucha idea de los oyentes que hay en Tenerife, porque es que hay gente de pie, que lo sepan, que hay gente de pie porque no cabe en la sala. Tendremos que hablar con los de EGM. Brevemente y rápido, el Barranco Badajoz es un lugar lleno de misterios. Hemos dicho que había apariciones, desapariciones. No es muy recomendable últimamente ir porque parece que están pasando cosas raras ahí, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, la historia que nosotros vamos a contar se remonta a los principios de los años 90, finales de los 80, principios de los 90, mientras que un grupo de jóvenes estudiantes iban a visitar el barranco. Era la primera vez que lo visitaban, muchos de ellos no tenían ni la más remota idea de lo que sucedía allí y bueno, pues en la noche que hicieron en el barranco sucedió algo que les marcó a más de uno de ellos la vida en ese momento, ¿no? El fenómeno que vivieron. Y estáis haciendo una película sobre ello, un documental. Efectivamente, sí. Entonces, bueno, uno de los testigos de este fenómeno que vieron, tras 20 años y superar toda la situación, todo el miedo que se vivió en aquel momento, y de hecho estuvo muchísimo tiempo sin ni siquiera nombrarlo, bueno, pues ha decidido en este momento pues contar la historia. Contarlo. Ha hecho un guión, se ha puesto en contacto con compañeros que tiene, amigos que tiene, que se están dentro del mundo del cine y se va a llevar a cabo dos proyectos, digamos, dos documentos audiovisuales. Uno, por un lado, es un mediometraje en el que vamos a contar la historia desde un punto de vista del testigo, contando detalles que no se ven en Internet, porque en Internet hay mucha información que, aunque estamos ahora mismo documentando, nos hemos encontrado con mucha tergiversación, con mucha historia que no, al final nos ha hecho desconfiar. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues se ha recurrido a personas que han investigado, que sabemos que son serios, como por ejemplo Miguel Blanco, que sabemos que es un tipo muy serio a la hora de hablar, este tipo de cosas. Dime qué necesitáis. Bueno, pues buscando... nosotros ahora mismo el barranco lo hemos visitado en esta última etapa, entonces nos estamos dando cuenta de que nos va a hacer falta trasladar todo el material allí. Eso va a suponernos un coste, aparte que nos falta parte de material, y por lo tanto estamos haciendo una campaña de crowdfunding que vamos a iniciar a finales de este mes. Y al mismo tiempo, pues estamos buscando también actores que nos ayuden a escenificar aquella... Actores, sí. Vale, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros? Es muy sencillo, a través de Facebook, que es una red social que tiene todo el mundo, poniendo DDM Cultura, que es la asociación a través de la que vamos a canalizar todo este proyecto, DDM Cultura, o Asociación Internacional DDM Cultura. A través de ahí pueden ponerse en contacto con nosotros, no solo las personas que puedan estar interesadas en participar como actores, sino aquellas personas que les haya resonado este proyecto y nos quieran echar una mano también económicamente. Chema, gracias. Disculpa el poco tiempo que tenemos. Para nada, muchísimas gracias a vosotros. Cuidado con el Barranco de Badajoz. Con mucho respeto. Con mucho respeto. La diferencia es que entrando en este momento con conciencia y pidiendo permiso y con respeto, las cosas son muy diferentes a aquella época. Gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos nos queda un último cuento que quiero que nos relate Fabio González. Fabio, 2 minutitos, 1 minuto, porque nos vamos. Nos lanzamos al cuento. El último cuento, Muy por bien. ahora. Cuentan los bosquimanos que Padre Luna se enteró que la gente vivía angustiada, temerosa, pensando en la muerte. Y aquello no podía ser, así que llamó a la liebre y le dijo que bajara con un mensaje, que al igual que él, que Padre Luna, la gente, las personas, algún día menguarían, sí, hasta oscurecer, pero que luego renacerían más luminosas que antes. Así que la liebre bajó a la tierra, pero las liebres son como son. Cuando no echan carreras con tortugas, están tomando té con el sombrerero loco. Ella se olvidó del mensaje y cuando encontró la primera persona que le salió al paso en un poblado, le dijo que Padre Luna les traía un mensaje, que algún día menguarían hasta desaparecer.
la liebre regresó y mientras subía iba pensando que quizás el mensaje no era aquel. Y cuando se lo contó a Padre Luna se encolerizó tanto que agarró a la liebre por las orejas y la lanzó contra la tierra. Tan fuerte fue el golpe que se partió el labio. Y la liebre, muy enfadada, cogió su manto, lo puso sobre el fuego hasta que se calentó y lo arrojó al rostro de Padre Luna. Y su rostro ardió. Es por esto que las liebres tienen el labio partido. Es por esto que la luna tiene la cara manchada. Y es por eso que las mujeres y los hombres creemos que morimos. Gracias, Fabio, por contarnos estos cuentos, por habernos traído a Tenerife. Que se repita este Encuentracuentos. Que se repita. Y gracias por venir. Y gracias a todos vosotros por haber venido, a Domingo Álvarez, director de Radio Televisión Española aquí en Canarias, a nuestros técnicos Juan Pablo Hernández, Curro Ramos y a toda la gente de este lugar increíble. Un aplauso. Nos vemos en 7 días en el Espacio en Blanco. Y a ver si cambian el EGM, porque aquí hay mucha gente escuchándonos. Ha sido un placer. Gracias.